Parrondo, que yo estaba haciendo, no sé, una película que se llamaba Día tras Día. Se había montado en el estudio Cine Arte y apareció, estaba yo allí preparando la luz y apareció uno mirando de colado allí y digo, digo, ¿qué? ¿Te gusta el cine? Dice, sí, dice yo, dice, me llamo Gil Parrondo y soy el que ha dibujado todo esto con Escobar, Escobarito. Él no firmaba todavía solo. Y digo, ¿y por qué estás tan...? Dice, no, es que verlo ahora, como yo lo he plasmado en el papel ahora, verlo construido me emociona mucho. Digo, no que te emocione, es que tienes que entrar, pisotearlo, tocar las paredes, porque esto es una cosa tuya y debes celebrarlo y no te debe dar miedo, sino que debe entrar de lleno en ti para que en el futuro lo hagas. Y siempre hemos sido muy amigos. Pero te lo digo porque en esa película Día tras Día debutó Gil Parrondo de decorador. Fíjate tú, y yo le tuve, porque de y todavía en el fondo, si tú lo conoces bien, es un tío apocado más bien, no tiene, siempre, no, bueno, pienso que tenemos que hacerlo, siempre con un respeto, y en el cine al revés, debes considerar esa película, esto que haces como una cosa tuya, e incorporarlo a tu vida y a tu manera de hacer con ilusión y con fuerza, porque si no, es que estás apartado de allí y debes considerarlo como una cosa que forma parte de ti mismo, vamos, una cosa que ha sido siempre así, y yo he hecho muchas cosas, bueno, con Burman, con Enrique Alarcón, con todos estos he tenido yo una gran amistad durante años, incluso yo hice la primera película en color que se hizo en España, y después en el Cinemascope, y después he tenido que ir a Francia a rodar, en Franscope, y después he ido también a rodar una película francesa en Dialiscope también, porque tenían problemas, sobre todo porque rodábamos en el mar y la cámara nuestra iba en una balsa, el actor Darry Cole iba en otra balsa detrás de la nuestra y había un muñeco que habían montado que era una ballena que se hacía amiga de Darry Cole y le hablaba y le contaba cosas. Y claro, allí se ponía el mar, yo no sé cómo hemos sobrevivido a esto. Vamos, quiere decir que hay que tener verdadera fuerza en el cine, pero si no se te come, vamos, es una fiera con la que mantener y dominarla en la parte que te corresponde. Eso es lo agradable. Y Emilio lo tenía, Emilio hacía lo que le daba la gana y se quedaba, sobre todo cuando veía después la cara del director, porque la inmediata reproducción miraba al director, y si el director sonreía, ponía buena cara, y ya él ya se quedaba, si no se quedaba preocupado, decía, ¿tú crees que le hemos convencido o lo hemos podido engañar? Siempre una consulta como el hermano mayor, porque era bastante mayor, y yo me acuerdo mucho de cuando era jovencísimo, que aparecía por el plató de la CEA con un bote de pintura en cada mano, porque era muy delgadito, y aparecía. Y además, al entrar al plató veías que se ladeaba hacia el lado que había más pintura, ¿no? Era como una espiga, así caminaba. Pero después se hizo el amo enseguida, porque ellos venían a hacer con su jefe, venían a hacer las nubes. Yo estaba rodando una película que se llamaba El santuario no se rinde, que había batallas, aquello era tremendo, la que se organizaba en el plató. Mira, de equipo había 48 eléctricos. Imagínate lo que era aquello. Madre mía, esa es en la que esa es en la que se fundían los arcos, cuando se enchufaban. No se fundían. Yo te contaré un día, porque en la CEA no había más que 2 arcos. Y yo me tuve que ir al rastro a un tío a comprar lentes, y dentro de proyectores, porque no había todavía, las lentes Fresnel estaban empezando a llegar. Y entonces yo compraba lentes aparte, lo llevaba a la CEA, y así conseguimos preparar 4 arcos
porque los decorados que tenía el santuario eran de 2 platós de la cea. Y claro, por eso había que pintar nubes, porque si no, entre el suelo que era tierra, el fondo del cielo que era azul, bueno, era igual, entonces era blanco y negro, pero no había nada, había un árbol y unas ermitas que iban bombardeando y trincheras, y aquello había poca cosa. Entonces ellos venían y pintaban nubes en 2 practicables con la pistola. Y nada, a los pocos días de, porque hubo que decirle, oye Emilio, ponte a ayudar, y dice que yo estoy de ayudante, y no se atrevía él. No, pues hay que espabilarse. Y entonces él se subió a un practicable, y no a la primera, a la segunda vez ya lo que hacía el otro era lo de menos. El Emilio trabajaba en una maravilla, las nubes que hacía y el trabajo. Y entonces enseguida él se sintió querido por todos. Primero era muy jovencito, era muy chavalín, era muy delgadito, era muy así, pero era simpático el tío, y se hizo el amo enseguida. Y tuvo mucho trabajo por lo bien que lo hacía y por lo simpático y lo bueno que era. Además que hoy pienso que desde algún sitio nos estará viendo. Ojalá que conte con nuestra... Estará viendo algo más interesante. Está ideando algo. Quería comentar lo que hablábamos antes, David. Es que vas con el director a un cerro o a un sitio y quieres que él ponga un castillo. Entonces tú, ya se va él a rodar su película, tú pones tu cámara, creas tu castillo falso para ponerlo allí, y no puede venir el director a cambiar luego la cámara a otro sitio porque se desencaja todo, no puede ser. Si es a las 12 del día, ha de rodarse a las 12 del día. Si está lloviendo, no. Porque descubre el truco, ¿sabes? Entonces es un mal... El viento no puede ser, porque se mueve. Aquí hacemos maquetas con los chicos. El año pasado era el Guggenheim de Bilbao y era un día de viento. Aquí, para que vean y aprendan, no importa, pero en una película no puede ser. Mientras se está rodando la película, si ese día que estaba previsto a las 12 del día rodarlo no se puede, pues se sigue rodando la película, el día que se pueda, pues se va, sin mover la cámara, porque entonces se desencaja todo. Pero es apasionante, la verdad es que sí. Hacer cine no se puede hacer otra cosa. En un banco, qué cosa. No podéis imaginar lo que era pintar. Ya hay una anécdota que yo no he vivido, pero sí me la imagino. Había un director que no tenía mal genio, pero sí chillaba siempre mucho. Era muy alegre, le gastaba gastar bromas, pero chillaba tremendamente. Te diré que siendo yo segundo operador, llegué a echarlo de un plató a este señor, que era jefe de producción de la casa donde yo trabajaba. Yo trabajaba para Cifesa y este señor se llamaba Luis Lucia y empezó siendo director general de producción. Y entonces, para una película de Eloísa está debajo de un almendro, me encargaron hacer unos efectos de unas sombras, de unas caras, y entonces yo era el segundo operador y me quedé rodando aquello. Y una de las veces estaba haciendo una cara y noté yo muy rara, porque rodábamos con superparo y era muy difícil rodarlos. Y yo noté que había como una cosa que cambiaba una luz un poco, y yo, qué cosa más rara. Y ¡pam! Pagué, quité el trapo negro y mire, y le pillé a Luis Lucio tocando un proyector. Y le dije al Maño, que era el jefe eléctrico, digo, por favor, vas a apagar la luz y cuando este señor se haya marchado del plató, seguiremos rodando. ¿Te pegó? Oye, se salió del plató durante años, no me contrató él nunca, para la Cifesa y para otras casas, pero te diré que ya al final, cuando fue director, entonces él siempre me paraba por la calle o donde quiera que fuera. Anda, que te invito a comer, anda, que vamos a jugar los bolos. Él quería de alguna manera pedirme un poco perdón por aquella cosa que me había hecho
en mi juventud y que para mí era muy dura porque yo estaba empezando y si yo haciendo esas pequeñas cosas tenía fracasos y había que repetirlo, hubiese sido un sumando muy malo a mi categoría profesional y por eso le eché. Yo ya sabía que él no me iba a contratar nunca, pero lo que me interesaba era quedar bien en aquel momento y sobre todo, la verdad que yo no me atrevería a tocarle nada a un director, ni un actor, ni a nadie que se esté jugando el pan de entonces y del futuro, ¿no? Pero es curioso, de cara también a la gente que es más joven y que está haciendo cine ahora, ¿no? Yo recuerdo que sale en tu película también Guillermo del Toro con la maqueta del inicio del Laberinto del Fauno, cuando Guillermo del Toro vino a hacer El Espinazo del Diablo. En esa época, un poco después, fuimos un día al cine a ver Gladiator. Y que entonces, bueno, se llevó el Oscar, fue una película muy comentada y tal. Y entonces me acuerdo que fuimos 2 o 3 y tal, no me acuerdo quién más estábamos, y al salir salíamos todos y tal, estábamos ahí, sí, bueno, pero Gladiator, tal, bueno. Y estábamos tomando algo y dice Guillermo, es que es horrible, ¿no? El Coliseo, todo digital, con los espectadores reproducidos, Sí. uno tal, que se nota que tal, con lo bonito que es en las películas cuando éramos pequeños, que se veía todo lo que estaba hecho corpóreo y tal. En ese momento, nosotros lo que parecíamos eran unos idiotas que negábamos el avance de la tecnología. Claro. Y lo éramos, de alguna manera, siempre la tecnología tiene que encontrar el este. Con el tiempo, uno se va dando cuenta de que el digital, si quiere evolucionar, necesita parecerse cada vez más a la mano humana, encontrar el este. Entonces, curiosamente, este año, esto también que hablábamos, ¿no? De esto de los actores, que con Emilio lo habíamos hablado muchas veces, enfrentar al actor al truco real es muy emocionante, porque el actor lo ve incluso en tu caso, la escena tan bonita con Paz Vega, ¿no? O sea, ves, el actor se gira y sabe dónde está, sabe el truco en que consiste, sabe lo que está haciendo, la emoción que el actor tiene al sentirse partícipe de una escena tan emotiva, tan llena de verdad, hace que su rostro todo sea mejor. Entonces, cuando hizo George Lucas las 3 entregas de la saga de las galaxias posteriores a la primera trilogía, o sea, es decir, son películas que tuvieron su éxito obviamente, pero todo el mundo que entendía el cine salía muy decepcionado, porque tú veías actores tan buenos como Ewan McGregor, Liam Neeson y tal, que estaban tan mal, y estaban tan mal porque todo lo habían interpretado delante de un croma, sin mirar, nunca se miran, o sea, es decir, porque es imposible que coincida dónde están mirando, dónde está el muñeco en 3D, dónde está la visión del tal, no tienen profundidad, y ellos mismos en algunas entrevistas lo llegaron a decir. Y curiosamente ahora, JJ Abrams, cuando ha hecho la nueva, ha tenido muy claro que debía volver al espíritu del inicio de la Guerra de las Galaxias, que era, como Juan Piquer, las bolas de flor, pero en California. Es decir, porque al final también Emilio, Julián, Juan, son fruto de la precariedad de la industria española, que es una cosa muy tradicional en España, es decir, que la precariedad es terrorífica porque te obliga a trabajar pues eso, películas sin guión, sin presupuesto, sin tal, pero al mismo tiempo, cuando alguien tenía ingenio de verdad, iba escalando en el escalafón, y por eso, por ejemplo, Emilio era una persona tan respetada en el extranjero, tan querida y tal, porque las soluciones eran soluciones que no se tenían en otros lugares, ¿no? Y se echa de menos, o sea, que los dos mundos se encuentren definitivamente, ¿no? El mundo corpóreo y el mundo virtual, para extraer lo mejor de cada uno, porque esto, además Emilio lo decía mucho, a mí ha sido un honor que me haya dicho que me pidieran su familia el prólogo. No me lo piden por mi calidad cinematográfica, sino yo creo por el cariño que le tenía yo a Emilio y Emilio a mí. Pero Emilio nunca renegaba de lo digital, todo lo contrario, siempre decía, no, esto podemos hacer esto y combinarlo con el digital, esto podemos, es decir, no era una persona que tuviera, no sé, David, tu experiencia, pero era alguien que no tenía ningún problema en la modernidad. Lo que decía, lo que sabía apreciar es cuando era feo. Esto es feo, estas llamas no son reales, esta explosión es una mierda, se nota que esto no tiene vida, esa nave sería mucho más bonito si tuviera texturas, eso es lo maravilloso. Cuando nosotros